Tras limpiar el nido del dragón ancestral, el jugador Shin Sang-yun descansa sobre la criatura derrotada, y con su armadura hecha jirones, se apoya firmemente en la espada, exhausto por la batalla. Entonces grita hacia los cielos, preguntándose por qué aún se esfuerza tanto a los 55 años. Incluso después de 30 años como espadachín, su mayor logro fue apenas estar entre los 100 mejores de su país. Ante tantos jugadores en el mundo, se veía como solo uno más, hasta que una recompensa lo sorprendió, pues un libro de habilidad surgió frente a él, y el guerrero se preguntó si podría comérselo como hacía con artefactos. Pronto una luz intensa emanó del ítem, reflejándose en su rostro. En cuanto apareció la notificación de su constelación, una figura salió de un portal de energía mientras él sostenía el libro, y la entidad lo felicitó por el arduo trabajo, elogiando su golpe final en la batalla. Por eso, el guerrero agradeció a su constelación, que lo contrató incluso siendo un espadachín de tercera categoría. Su habilidad prometía duplicar los estados en el nivel 850, pero él apenas estaba en el nivel 650, y debido a condiciones tan altas, todavía no había recibido ningún beneficio del contrato. Enseguida, la constelación lo animó a comerse el libro, y el guerrero confirmó que eso era lo que iba a hacer. Con el ítem brillando intensamente en su mano, se preparó para devorarlo por completo, pues su única habilidad innata era devorar artefactos, un poder que probó en el pasado al cocinar y comer los ítems. Y sus experimentos continuaron al freír los artefactos, pero aún no sentía ninguna diferencia. Al final de todos esos experimentos inútiles, ya habían pasado 30 años en su camino. Solo al usar la sincronización de maná en un artefacto de rango adecuado entendió por fin cómo activar su poder. Ese descubrimiento, sin embargo, llegó demasiado tarde, ya que los demás jugadores se fortalecían en cuanto despertaban. De vuelta al presente, el guerrero observó el libro de habilidad en sus manos sin decir una palabra. Mientras tanto, sentado en el suelo, el espadachín se preguntaba por qué el ítem no tenía instrucciones, mientras la constelación dudaba de que aquello fuera un libro de verdad. Y la entidad informó que había poca información sobre esa habilidad, disculpándose por no poder ayudar. Con eso, sugirió que intentara la sincronización de maná nuevamente, ya que había tiempo, una afirmación que el guerrero cuestionó de inmediato. Entonces gritó a la constelación, recordándole que estaba casi en los 60 años y no tenía mucho tiempo de vida. Ante la confusión de la entidad, explicó que ya podría tener nietos y que, a diferencia de ella, los humanos mueren temprano. Después de que la constelación se disculpó, él la tranquilizó diciendo que no había hecho nada malo, y solo completó diciendo que su vida estaba simplemente llena de arrepentimientos, dejando a la entidad en silencio. El recuerdo de aquella persona que lo salvó nunca lo abandonó, y por eso se esforzó al máximo por ser como ella. Ahora, sin embargo, el guerrero se sentía exhausto y demasiado viejo para continuar con su objetivo. Su único lamento era no ser un poco más joven, un deseo que dejó a la constelación en silencio. Y detrás de su libro, la entidad solo lo observaba con una leve sonrisa. Con eso, anunció su retiro y canceló el contrato, liberando una energía que lo envolvió. De repente, la constelación flotó sobre él, brillando intensamente mientras una energía lo rodeaba por completo. Mientras su cuerpo se deshacía en aquella luz, llamó a la entidad sin entender lo que estaba sucediendo. Y esa escena fue el último recuerdo suyo como un hombre de 55 años, mientras la constelación usaba la esencia de sus experimentos. Enseguida, el mundo a su alrededor se quebró en fragmentos y la palabra regresión surgió en la oscuridad. En una transmisión de TV, el reportero Park Jeong-min explicaba que las dungeons y portales eran los entornos donde trabajaban los jugadores. Además, la CEO An Jung-heon confirmó la información, agregando que las dungeons servían como un trampolín para los jugadores. Sentada junto al reportero, continuó la explicación, describiendo los portales como conexiones hacia regiones desconocidas. Y desde su casa, un joven veía la entrevista en la televisión de su cuarto. Sentado en su cama, Sang-yun limpiaba una daga mientras confirmaba para sí mismo que realmente había regresado. Aunque ya había entendido la situación, pasaron 4 días y aún se sentía confundido por haber vuelto 30 años en el tiempo. Tras perder la conciencia, despertó de repente en su antiguo apartamento de 30 años atrás. Ahora, su cuerpo ya no era el de un hombre de 55 años, sino el suyo de 25, con todos los recuerdos intactos. Aunque sin entender el motivo, concluyó que su regresión solo podía ser un milagro realizado por su constelación. Aún confundido, decidió que era hora de salir y trabajar mientras giraba su daga. Entonces observó la daga de Benamot, un artefacto de bronce que había conseguido adquirir en aquella época. Aunque el rango del arma era bajo, sabía de su habilidad oculta y se preparó para activarla. Con eso, surgió una notificación del sistema para determinar la tasa de absorción del ítem, aplicando un bono por su uso anterior. Y la sincronización de maná con la daga comenzó, pues lo más importante para él era la habilidad secreta del artefacto. Inmediatamente, su cuerpo fue envuelto por una energía que lo transportó a la grieta de la inconsciencia.
En ese espacio mental, explicó que necesitaba entrar allí para devorar un artefacto, un proceso siempre impredecible. De repente, un plato de comida surgió en medio de la oscuridad, brillando intensamente frente a él, y la preparación para absorber la daga estaba completa, con el ítem materializándose como un pollo asado. Pronto el sistema identificó el plato como un pollo a la parrilla con aceite de oliva. El guerrero se sintió aliviado de que fuera una comida normal, pues temía que el resultado fuera un plato de 100 pies del pantano. Con eso, dio un mordisco a la comida, y la absorción de la daga de Benamoth finalmente comenzó. Al terminar, Sang-Yun adquirió permanentemente un bono de agilidad y la habilidad oculta golpe demoníaco. De vuelta al plano material, la daga se desintegró en partículas, desapareciendo para siempre tras la absorción completa. Y ya en su cuarto, el joven miró la pantalla del sistema y lamentó la destrucción del ítem. Tras obtener la habilidad útil que planeaba, decidió que era hora de finalmente salir a actuar. Mientras tanto, en medio de la ciudad, el portal de la dungeon número 85 se abrió, esperando al equipo de Jun Dae-kyung. Pronto el líder de los cargadores se acercó al jefe del equipo, que le preguntó el motivo de su visita. El hombre entonces explicó que el novato Shin Sang-yun había salido, pero pronto fue informado de que se uniría al equipo de jugadores. Aunque sin entender el cambio, el cargador preguntó si el joven realmente se uniría al equipo principal en lugar del de apoyo. Entonces Dae-kyung confirmó que dio la aprobación final, haciendo que el otro protestara sobre el hecho de que solo era un recién despertado. El hombre continuó su argumento, explicando que el novato no terminó la academia y que añadirlo al equipo desequilibraría el trabajo. Pero el líder del equipo lo interrumpió con un apretón firme, llamándolo por su cargo. Enseguida, le recordó que él cuidaba de toda la distribución, forzando al cargador a disculparse. Al alejarse con su compañero, Dae-kyung se quejó de que no se debe dar a los cargadores la oportunidad de hablar sobre equilibrio, y con una sonrisa, afirmó que, si alguien iba a morir, sería el novato, lo que serviría para mantener su valor. El otro jugador entonces preguntó el motivo de haberlo aceptado, dejando al líder sorprendido por la duda. Mientras los dos se burlaban de lo que un novato de nivel 1 podría hacer, Sang-yun se acercó por detrás para saludarlos. Con una sonrisa, se presentó y anunció que trabajaría como jugador a partir de ese día. Y ante la presentación, los cargadores lo miraron con desdén, mientras el líder del equipo y su compañero solo sonreían. Ante las reacciones hostiles que ya esperaba, el novato solo observó que nadie se preocupaba en ocultar sus expresiones. Entonces Dae-kyung le dio la bienvenida, comentando que pensó que se retrasaría en su primer día. Con eso, su expresión cambió, y la mirada se dirigió al arma que el joven cargaba. Enseguida, preguntó si aquello era una espada larga, y él confirmó que había aprendido a usarla con videos en YouTube. Incluso con la advertencia de que las espadas largas son difíciles de usar, el novato aseguró que intentaría protegerse y pidió un voto de confianza. En respuesta, Dae-kyung rió y agarró su hombro, elogiando su espíritu por ser exactamente lo que un hombre necesita tener. Y con un grito de guerra, anunció el inicio de la invasión de la dungeon, motivando a todos a luchar con todo. Mientras el grupo entero avanzaba hacia el portal, el líder dio la orden de que todos estuvieran listos en la entrada. Ya dentro de la dungeon, los otros jugadores conversaban sobre cuántos monstruos cada uno lograría eliminar ese día. Junto a Sang-yun, el jefe del equipo solo caminaba en silencio. Entonces se burló de la idea de aprender a luchar por YouTube, dudando de que el novato tomara las dungeons en serio. Para él, el recién llegado no era más que un arrogante con deseo de morir por haberse convertido en jugador. De acuerdo con la estrategia de invasión, esa dungeon de orcos era conocida como el Muro de las Lamentaciones para los novatos. Y con una sonrisa de desprecio, Dae-kyung concluyó que ese estúpido idiota pronto aprendería cuál era su lugar. De repente, la expresión del líder del equipo cambió por completo, mientras las palabras estúpido idiota resonaban a su alrededor, pues el equipo entero solo observaba en silencio el rastro de orcos derrotados en el suelo. Tras la batalla, el novato solo permaneció de espaldas a todos, contemplando la destrucción. Todos conocían a los orcos de juegos y relatos de fantasía, creando una imagen familiar sobre ellos. Y por causa de esa familiaridad, un prejuicio común terminó formándose entre los jugadores. Pronto, la mayoría simplemente creía que todos los orcos eran criaturas inherentemente débiles. En comparación con monstruos como dragones, eran considerados estúpidos y solo violentos. Con eso, jugadores novatos y arrogantes frecuentemente los enfrentaban sin pensar en las consecuencias. Entonces, uno de esos jugadores avanzó para atacar, ignorando los peligros de la criatura frente a él. De repente, su rostro fue agarrado por la mano de un orco antes incluso de que pudiera reaccionar. Tan pronto como fue levantado en el aire,
el hombre forcejeó para intentar escapar de las garras del monstruo, y esa enorme diferencia de poder físico les dio a los orcos el apodo de Muro de las Lamentaciones para los novatos. De vuelta al presente, el equipo de Jung Daek-jung avanzaba en silencio por el pasillo de la mazmorra. Enseguida, un soldado se volvió para advertir al novato que no tendría un trato especial. Mientras se alejaba, otro miembro del grupo lo criticó por actuar como un veterano, pero con una sonrisa en el rostro, él solo respondió que daría lo mejor de sí en la misión. El mismo jugador entonces gritó que no debía solo intentarlo, sino hacer un buen trabajo, y Sang-Yun solo miró hacia atrás por un instante sin decir una sola palabra. Volviéndose hacia su compañero, preguntó si podía luchar en la primera línea, dejando al hombre perplejo con la petición. El veterano solo lo encaró por un momento, sin entender la situación. De repente, un orco apareció en el pasillo, haciendo que el grupo entrara en pánico de inmediato. Sin dudarlo, el soldado empujó al novato a un lado y se ofreció a encargarse de la criatura. Rápidamente logró bloquear el golpe del hacha con su escudo. A continuación, gritó al recién llegado por su lentitud e imprudencia en batalla, pero el joven solo respondió que no necesitaba ayuda, mandando al hombre mirar hacia adelante. Irritado, el jugador gritó que debía estar agradecido mientras el hacha del orco descendía nuevamente. En el último segundo, el hombre abrió los ojos de par en par, pues con un movimiento rápido, el líder apareció y bloqueó el ataque que lo habría alcanzado. El impacto fue tan fuerte que el orco fue lanzado hacia atrás, rompiendo el suelo al caer. Observando la escena, el jefe del equipo gritó que se recompongan y dejen de jugar. Entonces, uno de los tanques pidió disculpas y avanzó, diciendo a todos que retrocedieran mientras él se encargaba del monstruo. Pronto, bloqueó otro golpe del orco, que gritaba una palabra en su lengua natal. Sosteniendo la defensa, el jugador afirmó con confianza que ese ataque no era nada para él, y aprovechó la abertura para perforar el pecho del enemigo con su espada. Al ver la escena, el equipo comenzó a celebrar la victoria, creyendo que el monstruo estaba muerto. La criatura, sin embargo, solo gruñó con una sonrisa mientras sus ojos brillaban intensamente. Aún con la espada clavada en el pecho, levantó su hacha para un nuevo ataque. El jugador bloqueó el golpe con dificultad, dándose cuenta de que el ataque anterior no había matado a la criatura. A lo lejos, Sang-Yun observaba la lucha en silencio, y aun siendo el jugador de mayor nivel, el tanque no conseguía causar daño crítico al monstruo. A continuación, el guerrero reunió sus fuerzas y preparó un contraataque con su espada. Así, su golpe acertó de lleno al orco, pero la criatura aún resistía al ataque. Con un último golpe decisivo, el tanque finalmente derrotó al enemigo él solo, para sorpresa de todos. Aunque exhausto, se volvió hacia el grupo con una sonrisa, actuando como si la lucha no hubiera sido nada. Pronto, su equipo corrió a elogiarlo, llamándolo un líder confiable. No obstante, la celebración fue interrumpida de repente por un rugido proveniente del fondo del pasillo. A continuación, una horda de orcos rojos y blindados apareció, liderada por una figura imponente. Entonces, el equipo entró en pánico al reconocer a los monstruos como orcos de élite, sin saber cómo reaccionar. Al percibir el peligro, el líder del grupo sugirió una retirada táctica para la seguridad de todos. Sin embargo, el joven guerrero dio un paso al frente y preguntó si podía intentar luchar contra la horda. Sorprendido, uno de los soldados lo reprendió, mientras los demás solo observaban la escena sin entender. Mientras Jung Daek-jung intentaba disuadirlo, el novato simplemente avanzó a gran velocidad. Así, usó su propia espada como apoyo para saltar directamente hacia el primer orco de la fila. Con un único golpe vertical, partió al monstruo de élite en dos. Pronto, los miembros del equipo solo miraron atónitos, sin creer que había derrotado a la criatura con un solo corte. Aún después de la hazaña, su ventana de estado aún lo mostraba como un jugador de nivel 1. En ese momento, el líder de los orcos gruñó y se preparó para el ataque. Luego, la criatura saltó hacia él para aplastarlo con un poderoso puñetazo. Sosteniendo su espada, comentó que ahora tenía mucha más experiencia. Pronto, acabó con varios enemigos al mismo tiempo al pasar entre ellos. Poco después, otra criatura atacó rápidamente con su hacha. Con una sonrisa en el rostro, preguntó si lo sabían. Al eliminar a otro más, cuestionó cuántos ya había matado antes. Sin creer lo que veían, los jugadores se preguntaban si aquel era realmente Shin Sang-yun. Con la horda derrotada, el espadachín se volvió hacia el último monstruo restante en el pasillo. Frente a él estaba el único sobreviviente, un orco completamente blindado. Luego, la criatura avanzó con su arma en mano para aplastarlo. Sin embargo, él esquivó en el último segundo, mientras el golpe del monstruo rompía el suelo. A continuación, contraatacó con un golpe horizontal que cortó el aire. El ataque, sin embargo, golpeó la armadura del orco sin lograr perforarla. Al ver la escena, el líder del equipo gritó que el ataque no había funcionado. Aprovechando la abertura, la criatura lanzó un nuevo golpe contra él. Aún así, el espadachín solo sonrió y pidió que el hombre no fuera tan dramático. Tan pronto como tocó a la criatura con la mano, activó una de sus habilidades especiales. Con eso,
el cuerpo del monstruo quedó paralizado por un instante, incapaz de moverse. Observando a la criatura inmóvil, él solo dijo que se quedara así. Aún paralizado, el orco solo abrió la boca sin poder reaccionar a lo que pasaba. Así, aprovechando la oportunidad, el joven usó su espada para acabar con el último orco de un solo movimiento. Con el fin de la batalla, todo el grupo solo quedó parado, intentando procesar lo que acababan de presenciar. Mientras miraban el pasillo repleto de orcos derrotados, todos recordaron que él era solo un novato. Además, la habilidad de parálisis que había usado fue más eficaz que la de cualquier jugador experimentado. Pronto, también cuestionaron su increíble habilidad con la espada, algo inusual para alguien recién despertado. Aún así, Jung Dae-jung no podía creer que la habilidad hubiera funcionado perfectamente contra un orco blindado. Sin saber cómo responder, solo observaba al joven darse vuelta con una sonrisa de lado. De repente, una ventana del sistema apareció frente a él, anunciando que había subido de nivel y recibido un nuevo título. Al abrir su ventana de estado, notó que el título inesperado le otorgaba un bono de evasión. Con eso, una nueva notificación apareció informando que tenía un punto de bonificación para distribuir en sus atributos. Sin dudarlo, usó el punto para aumentar su atributo de suerte, un estado esencial para su plan futuro. Mientras aún analizaba sus estados, Jung Dae-jung se acercó y lo cuestionó sobre su identidad. Enseguida, el hombre preguntó directamente cómo había conseguido una habilidad rara como esa. Con una sonrisa incómoda, el novato solo respondió que tuvo la suerte de obtener la habilidad al despertar. Irritado con la respuesta, el jugador gritó que eso no tenía ningún sentido. Tras calmarse, miró la espada del joven y sugirió que todo no fue más que un golpe de suerte. Jung Dae-jung entonces presumió que su espada era un artefacto de rango diamante o superior. Con una sonrisa, Sang-Yun ofreció su arma para que el hombre la inspeccionara, dejándolo sorprendido con la propuesta. Tan pronto como tomó la espada, la ventana del sistema reveló que era solo un ítem común y sin efectos especiales. Incrédulo, el hombre gritó al darse cuenta de que la habilidad usada era de hecho del propio jugador, no del arma. Pronto, solo lamentó no tener una habilidad tan buena incluso después de 2 años explorando mazmorras. De repente, uno de los exploradores gritó que el jefe intermedio de la mazmorra estaba justo adelante. Con una expresión seria, el líder del equipo solo asintió y ordenó que todos siguieran avanzando. Pasando junto al joven, lo advirtió para que no se excediera solo por haberse encargado de los monstruos más débiles. A continuación, afirmó que su habilidad no serviría de nada contra el orco demonio que enfrentarían. Con una leve sonrisa, el chico recordó el verdadero motivo por el cual había regresado a ese equipo. Entonces llamó al líder, que se volvió y preguntó si el novato tenía miedo. Pronto, Sang-Yun preguntó si podía quedarse con el artefacto en caso de derrotar al orco demonio él solo. Con una sonrisa radiante, él confirmó que el objeto era la recompensa que deseaba por matar al monstruo. El artefacto que deseaba era la piedra carmesí, un ítem que solo podía obtenerse al derrotar orcos demonio. Incluso después de derrotar a cientos de ellos, la probabilidad de conseguir la piedra era extremadamente baja. Entonces, en su vida pasada, recordó haber visto a otro equipo obtener el ítem después de que su propio grupo fracasara en la misión. En aquel tiempo, solo observó la escena sin entender bien lo que estaba ocurriendo. Pronto, escuchó al otro grupo celebrar, discutiendo lo valioso que sería el artefacto en el mercado. Fue en ese instante que descubrió que la piedra otorgaba la rara habilidad de retraso a su portador. Ya en el presente, Sang-Yun sabía que esa era la habilidad que más necesitaba en ese momento. Mientras tanto, todo el grupo se posicionaba frente a la puerta que llevaba a la sala del jefe. Sin embargo, recordó que el equipo dividía los ítems según la contribución, lo que le dejaba libre para actuar por su cuenta. Mientras esperaba, el líder del otro grupo solo lo observaba de reojo, sin decir una sola palabra. Aún así, Sang-Yun era plenamente consciente de que necesitaba esa habilidad para el futuro, pero su arrogancia no sería bien vista. Con eso, los demás miembros del grupo lo rodearon y lo llamaron loco. A continuación, preguntaron quién se creía solo por haber derrotado a algunos orcos. Entonces, el líder intervino y, tras un momento, le dijo al novato que hiciera lo que quisiera. Sorprendidos, los demás jugadores cuestionaron la decisión, pero el comandante añadió que eso solo valdría si fracasaban. Acto seguido, señaló a Sang-Yun, reforzando que solo podría intentarlo en solitario si el equipo era derrotado primero. Con una sonrisa, el chico aceptó la condición y preguntó si debía quedarse fuera de la batalla por ahora. Sin volverse, el jugador simplemente asintió, mientras el resto del equipo avanzaba hacia la sala. Durante la caminata, el líder se irritó con la arrogancia del novato por culpa de una única habilidad. Por eso, empujó las puertas de la sala del jefe, decidido a completar la mazmorra para callar al muchacho. Al entrar, afirmó que la experiencia en batalla era lo que realmente importaba allí. De repente, el comandante se detuvo en medio del camino con una expresión de sorpresa en el rostro, pues justo al frente, una figura imponente estaba de pie en la oscuridad de la sala. En ese instante, las antorchas en las paredes se encendieron, iluminando todo el ambiente. Así,
la luz reveló al jefe de la mazmorra, un orco demonio con la piedra carmesí incrustada en su pecho. Entonces, tan pronto como vio al monstruo, el líder ordenó que todos se prepararan para el combate. Con base en su información, instruyó al equipo a rodear a la criatura y atacar por la retaguardia. Sin embargo, con una sonrisa, planeó derrotar al jefe rápidamente para que Sang-Yun no tuviera oportunidad de luchar. Enseguida, gritó que tomaría el liderazgo y avanzó con el equipo contra el monstruo. Al instante siguiente, quedó tirado en el suelo, cubierto de sangre y sin entender lo que había sucedido. Caído y ensangrentado, el líder solo miró hacia atrás, incapaz de comprender lo ocurrido. Mientras tanto, Sang-Yun solo lamentó a lo lejos la táctica imprudente del equipo de avanzar de frente contra el monstruo. Con todo el grupo derrotado, recordó que fue precisamente por ese mismo error que habían fallado en el pasado. Heridos y asustados, los miembros del equipo se dieron cuenta de que todos morirían si continuaban allí. Entonces, el comandante se arrepintió de haber seguido los consejos que escuchó, subestimando el poder de la criatura. De inmediato, se levantó y gritó al equipo que no necesitaban derrotar al jefe, ordenando una retirada. Al escuchar la orden, Sang-Yun solo abrió una amplia sonrisa. Al ver la reacción, el hombre se volvió hacia el novato, cuestionando cuál era su problema. Luego ordenó que todos retrocedieran para aprovechar la visión limitada del monstruo y atacar por los flancos. Durante la retirada, se detuvo un instante para hablar directamente con Shin Sang-Yun. En ese momento, le advirtió que no lo culpara si terminaba muriendo en el enfrentamiento que estaba por venir. El muchacho simplemente respondió que no se preocupara, mientras sujetaba firmemente la empuñadura de su espada. Con una sonrisa confiada, afirmó que no moriría ese día. Enseguida, el orco demonio rugió y avanzó en su dirección para atacar. Aunque un aura lo envolvía, sus atributos eran muy inferiores para vencer a la criatura en un combate directo. Sin embargo, usando toda la experiencia acumulada, desvió el golpe del hacha del monstruo con su espada. La criatura solo gruñó al ver su ataque bloqueado. A lo lejos, el líder del equipo observó sin poder creer que el novato hubiera esquivado el hacha. Frente al monstruo, Sang-Yun solo sacudió la mano, admitiendo que esquivar era todo lo que podía hacer por el momento. De pronto, la piedra carmesí en el pecho de la criatura comenzó a brillar intensamente. El joven entonces fijó su mirada en el artefacto, pues había un motivo claro para su obsesión, ya que la combinación de su habilidad de parálisis con la habilidad de retraso de la piedra crearía un efecto especial. Con su pericia única de devorar artefactos, podría acumular el tiempo de aturdimiento de forma continua. Esa estrategia le daría una parálisis infinita, por eso solo provocó al monstruo para que viniera hacia él. La criatura gruñó en respuesta a la provocación. El orco demonio rugió y alzó su hacha para un nuevo ataque. Con una sonrisa en el rostro, el chico solo dijo que era exactamente eso lo que quería ver. Tan pronto como la criatura atacó, él se esquivó para encontrar un punto débil en su defensa. El hacha golpeó el suelo con una fuerza aplastante. Aprovechando la apertura, tocó al monstruo y activó su habilidad, paralizándolo por 2 segundos. A lo lejos, el comandante quedó impactado al ver que la habilidad funcionaba incluso en jefes. En ese momento, Sang-Yun solo comentó sobre la simplicidad de los orcos, incluso los de tipo demonio. De repente, un aura surgió del monstruo, tomando al novato completamente por sorpresa. Con eso, la criatura se liberó del aturdimiento y le dio una patada al chico. La onda de choque lo lanzó hacia atrás, dejando un gran rastro en el suelo. Apoyado en su espada, recordó un detalle crucial que había olvidado, pues la habilidad de autorregeneración del orco demonio anuló el efecto del aturdimiento antes de tiempo. Ahora debía esperar 15 segundos para usar la habilidad de nuevo, lo que reforzaba su necesidad por el ítem. Sin poder recurrir a la parálisis, decidió que solo necesitaba derrotar a la criatura en combate directo. A continuación, esquivó otro golpe del hacha, afirmando que parecía lo bastante sencillo. Mientras la lucha continuaba, uno de los jugadores avisó al líder que realmente necesitaban retirarse ahora. El compañero señaló que ni siquiera la habilidad del novato estaba funcionando, dejando al comandante sin entender el motivo. Aún con la desventaja en los atributos y sin el aturdimiento, el muchacho seguía luchando. El líder no comprendía cómo podía tener esa expresión, mientras Sang-Yun sugería que era hora de acabar con la lucha. Entonces afirmó haber pasado por situaciones como esa antes, mientras se preparaba para el siguiente movimiento. En ese instante, decidió concentrar toda su fuerza en un único punto, en lugar de intentar cortar al enemigo. Mientras el monstruo avanzaba, se preparó para usar la fuerza de la criatura a su favor. Así, su único objetivo era perforar la defensa del orco demonio con un golpe certero. En un movimiento preciso, su espada atravesó la piedra carmesí en el pecho del monstruo, derrotándolo al instante. Justo después de la victoria, subió 2 niveles y recibió el título de cazador de demonios. Al verificar sus estados, se dio cuenta de que ahora poseía 2 títulos por haber luchado solo. Acto seguido,
se volvió y vio al equipo acercarse en silencio. El líder y los demás jugadores solo lo miraban, todavía sin poder procesar lo ocurrido. Para evitar situaciones complicadas en el futuro, pensó en una manera de lidiar con ellos. De repente, comenzó a actuar como si estuviera exhausto, fingiendo que casi había muerto en la batalla. El comandante se mostró confundido por la escena, mientras uno de los miembros del grupo se burlaba de su supuesta contribución. Enseguida, el hombre miró más de cerca, intentando entender lo que el novato estaba haciendo. En ese momento, Sang-Yun solo permaneció en silencio, encarando al líder del equipo. Con una expresión seria, ofreció al comandante la oportunidad de preservar su honor ante el grupo. Con eso, la piedra carmesí flotó desde el cuerpo del monstruo y se detuvo frente al jugador. El líder solo admitió en voz baja que esa era su completa derrota. Luego se volvió hacia el equipo y anunció que habían derrotado al jefe, ordenando que se prepararan para lo siguiente. Mientras se alejaban discutiendo sobre la batalla, Sang-Yun solo los observaba en silencio. Tan pronto como quedó solo, se volvió con una sonrisa hacia el artefacto que lo aguardaba. Entonces se preparó para usar su habilidad única y devorar la piedra carmesí que flotaba frente a él. De repente, Sang-Yun se encontró en un espacio mental llamado brecha de la inconsciencia, sorprendido por el cambio repentino. Enseguida, un plato de bibimbap en myung con gelatina de carne apareció flotando frente a él. Mientras se sentaba a comer, el sistema anunció que estaba listo para absorber la piedra carmesí. Así que, al iniciar la comida, la absorción comenzó y aumentó sus atributos de fuerza y vida en 2 puntos. Con ello, recibió la notificación de que había adquirido el efecto especial llamado Delay. A continuación, el sistema explicó que el nuevo efecto podía añadirse a otras habilidades suyas. Sin dudar, decidió vincular el efecto Delay a su habilidad de Moonbass. Pronto, la pantalla mostró que la combinación garantizaba una extensión del aturdimiento con cada uso consecutivo de la habilidad. Poco después, regresó a la realidad, quedando totalmente sorprendido. Al analizar la ventana del sistema, confirmó que la teoría de un aturdimiento garantizado de 4 segundos era real. En ese momento, Jun Daek-jung se acercó por detrás y preguntó si podían conversar, recibiendo una respuesta afirmativa. Daek-jung entonces explicó que el equipo estaba frente a la sala del orco berserker y cuestionó si Sang-Yun se uniría a ellos más tarde. Con una mirada seria, rechazó la propuesta directamente. Aún así, el muchacho sonrió e insistió en que sería un error no aprovechar a un miembro como él, proponiendo que trabajaran juntos. El novato aceptó con un apretón de manos, pero dejó claro que sus condiciones seguían siendo las mismas. Poco después, Daek-jung avisó que estaban listos para entrar en la sala del jefe y Sang-Yun aceptó avanzar. A continuación, uno de los miembros del equipo lo miró directamente y ordenó a todos mantener la guardia alta. Sang-Yun solo lo observó en silencio. Con eso, Daek-jung ignoró la tensión y celebró la recta final, invitando a todos a beber después de la batalla. El equipo entonces entró en la sala del jefe de la mazmorra, donde encontraron a la criatura agachada en el centro. El monstruo soltó un rugido amenazador desde la oscuridad. Frente a ellos estaba el jefe final, el orco berserker. Inmediatamente, todos observaron al orco con sus ojos brillantes. Entonces Daek-jung se giró y avisó que entraría al frente. Sin embargo, Sang-Yun pasó por delante de él y le dijo que solo lo acompañara, sorprendiendo a todos. El líder del equipo intentó detenerlo, pero un análisis reveló que la baja resistencia del orco a habilidades hacía que el aturdimiento fuera más fácil. Con esa información, avanzó sin dudar hacia el enemigo. Mientras corría, percibió que nunca antes había hablado con tanta confianza. Un rápido recuerdo mostró su versión más joven retrocediendo durante una batalla. Poco después, otra memoria reveló su lucha por sobrevivir como un jugador más viejo, reforzando la decisión de no vivir de la misma manera otra vez. Con la convicción de que necesitaba cambiar, avanzó y atacó a la criatura sombría. Mientras el orco berserker se preparaba para el ataque, se concentró en alterar su pasado y futuro. Para ello, desenvainó la espada con el objetivo de probar su valor. Entonces se giró hacia el equipo, que observaba todo desde la entrada de la sala. Con los ojos abiertos de par en par, Daek-jung presenció la escena y lo llamó monstruo. Así, Sang-Yun lanzó un golpe devastador en el pecho del orco berserker para demostrar sus habilidades aplastantes. Enseguida, gritó que el jefe quedaría aturdido por 4 segundos, y el sistema confirmó la activación de la habilidad. Con esa orden, todo el equipo avanzó para atacar al monstruo vulnerable. Mientras tanto, el orco berserker quedó completamente paralizado bajo el efecto del aturdimiento. De esa forma, el grupo lanzó una lluvia de ataques simultáneos contra el jefe indefenso. Pronto, el sistema anunció la derrota del jefe y la conclusión de la mazmorra, mientras todos comentaban cómo el aturdimiento lo había facilitado todo. Al fondo, 2 porteadores comenzaron a discutir si debían preguntar al espadachín si ya tenía un porteador personal. Sin embargo, él notó el cambio de actitud de ellos, pero lo ignoró mientras subía 2 niveles y recibía el título de rango D. Con el nuevo título, la duración de todos sus efectos de estado ahora duraba un 10% más. Mientras analizaba la pantalla del sistema,
comentó que nunca había recibido títulos en su vida anterior, considerando la nueva habilidad como desequilibrada. Aún con el nuevo poder, reconoció que todavía no era nada comparado con un hombre llamado Do Kyun-soo. Él era el espadachín más fuerte de Corea, conocido como el coleccionista de títulos apenas 2 años después del inicio de la era de los jugadores. Antes de la regresión, Do Kyun-soo era un monstruo de nivel 500 al que el joven solo admiraba, pero ahora las cosas habían cambiado. Con la nueva oportunidad, creía tener una posibilidad real de alcanzarlo si aceleraba su progreso a partir de ahora. Pronto, Jun Dae-jung se acercó y lo cuestionó sobre lo que estaba haciendo, recibiendo la respuesta de que solo estaba estirando. El líder del equipo lo felicitó por el buen trabajo y le ofreció una moneda como recompensa, dejando al espadachín sorprendido. Sin entender la actitud, lo cuestionó, pero Dae-jung afirmó que había cargado con el equipo y que por eso merecía el pago. Entonces, el líder admitió que podía ser generoso porque el ítem era solo de rango bronce, y Sang-yoon solo comentó sobre su honestidad. Con una sonrisa, Dae-jung reveló que no daría el ítem si fuera caro y que aquello era solo un regalo de despedida. A pesar de la provocación, el joven lo tomó como una victoria, admitiendo que ahora vivían en mundos diferentes. A lo lejos, uno de los miembros del equipo observaba la escena en silencio. Se irritó al ver a Dae-jung dar más atención al espadachín por culpa de una única habilidad, considerando la situación injusta. Luego, tomó el teléfono y realizó una llamada a alguien. Pronto, la escena cambió hacia la entrada de la casa de Shin Sang-yoon. Dentro de la casa, celebraba con una sonrisa las ventajas de ser un jugador. Al revisar su celular, descubrió que Jun Dae-jung había depositado 6 millones, más del doble del pago de los demás. Además del dinero, observó la moneda que recibió como un bono adicional por la misión. Entonces, una ventana del sistema reveló que el ítem era el anillo Berserker, un artefacto de bronce que aumentaba la fuerza en 10 puntos. Por último, descubrió que el efecto especial la ítem reducía el peso de todos los artefactos equipados al costo de 1 punto de maná por segundo. Con eso, Sang-yoon entendió por qué el ítem era de rango bronce, ya que la mayoría de los jugadores agotaría su maná rápidamente. No obstante, sonrió al recordar que descubrió su propia habilidad después de 50 años y que esa limitación no se aplicaba a él. Un recuerdo mostró a su versión más vieja estudiando intensamente su habilidad, revelando que ya había devorado un artefacto de maná antes. El resultado de aquel experimento fue impactante en su momento. Sucede que, al devorar ítems de maná, el costo es eliminado a cambio de una penalidad, pero el efecto especial permanece. Sin importarle la penalidad, inició la sincronización con el anillo Berserker, enfocado únicamente en obtener más habilidades. Mientras tanto, la escena cambió a un club privado en el distrito de Gangnam. Allí dentro, el antiguo miembro del equipo insistía con una mujer en que la habilidad de aturdimiento de Sang-yoon era real. De repente, una voz lo interrumpió y cuestionó por qué estaba gritando, haciéndolo disculparse de inmediato. El hombre, acompañado por otra mujer, preguntó con desdén si quería buscar venganza por eso. El jugador retrocedió y sugirió que Sang-yoon debía ser rico por usar un artefacto, pero el líder solo lo insultó y exigió saber qué quería. Él insistió en que era una propuesta de negocios, pero el comandante solo confirmó que buscaba venganza antes de llamarlo. En cuanto el hombre respondió, sangre salpicó de su oreja. Con un cuchillo en la mano, el líder lo cuestionó sobre quién creía que eran, mientras lo agredía. Luego, vertió una bebida en la herida del hombre, advirtiéndole que tendría que pagar el precio por su petición. Poco después, el comandante exigió saber dónde estaba su objetivo. En otro lugar, el joven guerrero llega a un campo de entrenamiento en Hamsil. Mientras está sentado, sostiene su gran espada y siente una molestia en el estómago, pues al recordar cuando devoró el anillo del Berserker, rememora que una sopa de pepino apareció y le revolvió el estómago. Aún así, sonríe al darse cuenta de que siempre existe una luz al final del túnel. Poco después, lanza la espada al aire para probar su nueva habilidad. Con un movimiento rápido, agarra el mango del arma con una sola mano. Así, balancea la hoja con facilidad, sorprendido de lo mucho más ligera que se había vuelto. Entonces, una ventana del sistema explica que el efecto ligereza ahora reducía el peso de los artefactos a 100 gramos, pero con la mitad de eficacia. Aún así, decide utilizarla por el momento, consciente del riesgo de dejarla escapar accidentalmente. Satisfecho con el resultado, abre su pantalla de información para analizar los próximos pasos. Allí se muestran sus estados actuales y el título recién adquirido, confirmando el progreso alcanzado. Con una mirada determinada, concluye que necesita empezar a atraer la atención de las constelaciones. Además, reflexiona que, si fuera posible, debería elegir una que combinara con su mejor atributo, la suerte. Sin embargo, reconoce que sus estados actuales todavía no eran suficientes para despertar el interés de ellas. Frente a los muñecos de entrenamiento, entiende que, por ahora,
todo lo que podía hacer era perfeccionarse. De repente, un coche blanco frena bruscamente en la carretera. Al salir del vehículo, comenta para sí mismo que por poco no sufrió un accidente. Poco después, se estira y piensa que, a pesar del cansancio de 3 días de entrenamiento, logró adquirir una nueva habilidad. Entonces, una ventana del sistema muestra la pasiva llamada entrenamiento de espada ambidiestra. Con eso, un portal hacia la mazmorra exclusiva número 101 surge ante él. Así, sonríe satisfecho por poder ir en coche hasta una mazmorra que normalmente tomaría meses alcanzar. En ese instante, su mirada se vuelve seria. A lo lejos, nota un coche detenido entre los árboles del bosque. Aunque no comprende el motivo, se sorprende al darse cuenta de que lo habían seguido hasta allí. Sin embargo, con una leve sonrisa, decide que resolvería la cuestión dentro de la mazmorra. En cuanto atraviesa el portal, las siluetas de sus perseguidores aparecen justo detrás. Poco después, 3 hombres se materializan dentro del lugar. Entonces, el líder del grupo pregunta cómo era posible aquello, ya que la mazmorra estaba destinada solo a un jugador. Desde un punto más alto, el guerrero simplemente los observa en silencio, mientras el líder sostiene un objeto en sus manos. Con una mirada desafiante, afirma que no había error y que ese era su territorio. De repente, otro miembro aparece detrás del líder, recibiendo de él solo una mirada de desprecio. Así, el observador concluye que no se trataba de un grupo común y les ofrece una oportunidad de salir sin consecuencias. Por fin, nota que el equipo estaba formado únicamente por espadachines y un arquero, sin ningún soporte de curación o magia. Con eso, reconoce la táctica de la manada de hienas, un grupo especializado en cazar a otros jugadores. Mientras tanto, los miembros se burlan de él, advirtiendo que, si muere allí, su cuerpo jamás será encontrado. Entonces, el guerrero sonríe, recordando que esa organización había sido erradicada por la vigilancia de la Asociación de Jugadores hace algún tiempo. Así, se concentra en el arquero, sabiendo que él es el objetivo más difícil en formaciones como aquella. En ese momento, otro jugador se confunde con su calma. Con una sonrisa confiada, el desafiante afirma que la mazmorra es el lugar perfecto para deshacerse de 4 cuerpos. Pronto, uno de los enemigos desenvaina la espada, furioso con la provocación. Sin embargo, el líder interviene y dice que harán las cosas de la manera más fácil. A continuación, el otro pregunta qué sería ese modo fácil. Desde su posición elevada, el joven ordena que todos lo ataquen de una vez para no perder tiempo. Con una sonrisa siniestra, el adversario advierte que es mejor que tenga cuidado. Poco después, él mismo avanza para atacar, gritando que lo callen. Entonces, el combatiente encara el golpe, consciente de que la mazmorra sigue la ley de la supervivencia del más fuerte. Además, recuerda que, en esos lugares, los monstruos siempre acechan para cazar a los jugadores. Y también recuerda que la disputa por artefactos pone la vida de todos en constante riesgo. En ese ambiente sin leyes, los débiles perecen, y la única forma de sobrevivir es matando. Pues esa era la dura lección de su vida pasada, una regla que aún se aplicaba al presente. En un abrir y cerrar de ojos, derrota al agresor que avanzó, clavando la espada en el suelo sobre su cuerpo. Con la mirada fija en los demás, justifica el acto como legítima defensa y los desafía a atacar. Pronto, los 3 restantes corren juntos en su dirección para confrontarlo. En ese instante, el líder grita que mantengan distancia y den cobertura mientras se reposicionan. Impactado por la muerte de Sango, el arquero prepara su arco y concuerda con el plan, pues no creía que un jugador recién despertado hubiera derrotado a alguien de nivel 100. Mientras tanto, el espadachín comienza a girar su hoja a gran velocidad, preguntando a dónde cree que va el arquero. De repente, el enemigo dispara múltiples flechas y lo llama maldito monstruo. Sin embargo, el guerrero simplemente observa la escena con mirada serena. Al notar los reflejos de las flechas rotas en sus gafas, el arquero percibe que sus propios proyectiles habían sido rebotados contra él. Sin dudar, el desafiante lanza la espada en su dirección y lo finaliza. Así, los 2 últimos miembros se espantan con la acción inesperada, sin comprender quién era ese jugador. Entonces, el líder percibe la oportunidad. Sin su arma, el combatiente queda vulnerable y desprotegido. Con eso, los 2 avanzan juntos para atacar, aprovechando el momento perfecto para el contraataque. Mientras tanto, la hoja lanzada aún permanecía en el cuerpo abatido. Poco después, los enemigos ya estaban muy cerca del objetivo. Así, el guerrero corre para recuperar su arma, con ambos tras de él. En el instante en que agarra el mango de la espada, los 2 saltan para golpearlo al mismo tiempo. Sin embargo, al intentar acertarlo, uno falla y golpea a su propio compañero que ya estaba caído. Así, los jugadores quedaron en shock con la defensa. Con un movimiento acrobático, el espadachín saltó sobre ellos, comentando que fue por poco. Pronto, los 2 enemigos lo miraron desde arriba, completamente sorprendidos por su agilidad. Inmediatamente, recuperó la espada, ya preparada para el próximo ataque. De repente, el líder agarró el cabello de su compañero, que preguntaba qué estaba pasando. Enseguida,
lo jaló con fuerza, usando el cuerpo como escudo humano. Con eso, el golpe asestado finalizó al asesino. No obstante, la mano del líder sangró después de haber sido cortada también. Entonces, el guerrero se agachó y preguntó si todos eran traficantes de órganos, dejando al enemigo atónito. Además, continuó, afirmando que el objetivo de ellos era despertar piedras de maná mediante trasplantes. Aún herido, el jefe sonrió y dijo que saber la verdad ahora no haría diferencia. Enseguida, avanzó con su espada para un último ataque desesperado. Sin embargo, el desafiante solo sonrió y activó la habilidad de Mombas, diciendo que solo estaba curioso. En ese instante, el sistema anunció que el jugador quedaría aturdido por 4,4 segundos, paralizándolo en medio del golpe. Completamente inmovilizado, el líder sudaba frío sin entender cómo había sucedido aquello. Entonces, recordó los pequeños cortes recibidos al usar al aliado como escudo, dándose cuenta de que la habilidad estaba rota. Con un aura alrededor, el espadachín simplemente declaró que la lucha había terminado. Así, el último oponente quedó paralizado, recordando que siempre estuvo del lado que mata. En ese momento, un rápido recuerdo mostró a su antiguo grupo unido, antes de que todo acabara. Poco después, otra memoria trajo la imagen de un compañero sonriendo y diciendo que creía en él, pero enseguida, la memoria cambió al mismo hombre ensangrentado, preguntando el motivo de la traición. Y entonces, la escena reveló al líder como el depredador, ignorando las súplicas de su aliado caído en el suelo. De vuelta al presente, el vencedor preguntó al hombre paralizado si nunca había pasado por aquello antes. A continuación, cuestionó si ahora tenía miedo, ya que era su turno de ser la presa. Mientras limpiaba la espada, lamentó haber perdido la oportunidad de conseguir una constelación con esas acciones. Aún así, intentó convencerse de que todo no fue más que legítima defensa, antes de apartar el pensamiento. Con la batalla finalizada, pasó a observar los ítems dejados por los enemigos. Por fin, el sistema anunció que había obtenido 8 artefactos, y comprendió que todo aquello ahora le pertenecía. Justo después de absorber los ítems, abrió su ventana de estado para comprobar los resultados. Así concluyó que, a pesar del riesgo, la recompensa había valido totalmente la pena. Con base en sus nuevos atributos, se dio cuenta de que ya estaba tan fuerte como un jugador de nivel 50. Enseguida, metió la mano en el bolsillo para sacar otro objeto que había sobrado. De allí retiró un anillo que pertenecía a uno de los cazadores. Entonces, una ventana del sistema mostró los detalles del anillo de recuperación, un artefacto de plata. En ese instante, recordó que el anillo pertenecía al hombre que lo atacó, entendiendo que servía para eliminar anormalidades de estado. Con eso, reconoció el peligro que había corrido y decidió que sería más cuidadoso la próxima vez. En cuanto equipó el ítem, el sistema anunció el inicio de la sincronización de maná con el anillo de recuperación. Poco tiempo después, en la carretera de acceso interno de la mazmorra 101, un grupo de goblins patrullaba los rieles. De repente, una de las criaturas se detuvo y miró hacia atrás, sintiendo una presencia que se acercaba, pues el cazador estaba parado justo detrás del grupo, empuñando su espada en silencio. Luego se colocó una venda en los ojos y comenzó a caminar lentamente hacia los monstruos. En ese momento, recordó el requisito para obtener el título Día de Suerte, que consistía en derrotar 500 monstruos con los ojos cerrados. Al percibir su avance, los goblins se giraron en alerta, listos para atacar. Uno de los que estaba en la vanguardia reaccionó de inmediato, emitiendo una señal de alarma para el resto del grupo. Mientras tanto, la espada del guerrero comenzó a emitir una energía mientras esperaba el ataque. La criatura entonces abrió la boca y comenzó a salivar, preparándose para el combate. Incluso con la venda en los ojos, consiguió sentir la presencia de los monstruos moviéndose a su alrededor. Pronto comenzó a concentrarse intensamente para sentir el flujo del aire y escuchar todo con claridad. Con la mente firme, entró en un estado de enfoque absoluto, manteniéndose inmóvil mientras una energía circulaba a sus pies. Las ondas de energía se expandieron por el suelo mientras sostenía su máxima concentración. Al instante siguiente, percibía cada movimiento que ocurría a su alrededor. Con la ubicación exacta de los objetivos definida, se preparó para el combate. Finalmente, uno de los goblins avanzó con el hacha en alto, iniciando el ataque contra él. Pero con un único movimiento, su espada cortó a todos los goblins de una sola vez. Enseguida permaneció quieto entre los pedazos de los monstruos que cayeron al suelo. Con el rostro manchado de sangre, solo abrió una leve sonrisa. De repente, un proyectil cortó el aire a gran velocidad desde la oscuridad. El disparo voló directamente hacia él, obligándolo a girar en el último instante. Así que se giró y usó el lateral de la espada para desviar la flecha con precisión. Enseguida, atrapó el proyectil en el aire con su mano libre. A la distancia, el goblin arquero observó paralizado por un instante tras el fallo de su ataque. En ese momento, reflexionó que la situación difícil que había enfrentado recientemente lo ayudó a mejorar sus sentidos. Con sus sentidos agudizados, encaró a la horda de goblins que lo esperaba al final del túnel. Luego,
hizo un gesto con la mano, desafiando a todos los monstruos a atacarlo de una vez. En respuesta, toda la horda de goblins corrió en su dirección para iniciar el combate. Sin dudar, el cazador se lanzó al medio del grupo, cortando a los enemigos con su espada. Incluso en el calor de la batalla, continuó desgarrando a los adversarios con una sonrisa en el rostro. En pocos segundos, solo un goblin quedó de pie entre los cuerpos de sus compañeros. La criatura temblaba de pies a cabeza, incapaz de moverse mientras lo miraba fijamente. Mientras tanto, la sangre goteaba de la punta de la hoja, cayendo lentamente al suelo. Con la batalla finalizada, el sistema anunció que había subido de nivel 2 veces y obtenido el título de rank de Día de Suerte. De inmediato retiró la venda de sus ojos, comentando que la victoria había parecido más fácil de lo esperado. Mientras analizaba los bonos de suerte del título, notó que otro grupo de goblins ya venía en su dirección. Aún así, la vanguardia del nuevo grupo se detuvo y retrocedió un paso, gruñendo con vacilación. Los monstruos pronto notaron los cuerpos de sus compañeros esparcidos por el suelo de la mazmorra. Con una sonrisa, el guerrero se detuvo frente a uno de ellos y decidió aprovechar la oportunidad para ganar más atributos. En cuanto abrió la ventana de estado, confirmó que su atributo de suerte había aumentado en 30 puntos. De espaldas a los enemigos, comenzó a temblar y a reírse solo con el resultado. Después, soltó una carcajada al darse cuenta de que aquel aumento de suerte era mejor que la mayoría de los títulos de rango platino. De repente, una energía se manifestó al final del túnel y asoció el evento a su nuevo atributo. Poco después, un mensaje del sistema anunció que el entorno alrededor se estaba debilitando, y comprendió que finalmente podría comprar una casa. Enseguida, se giró sorprendido, sin esperar que eso sucediera tan pronto. Por último, el sistema anunció que 3 constelaciones habían llegado por él: el limpiador, el peregrino y la diosa de la suerte. Mientras las 3 constelaciones se posicionaban, el espadachín las observaba en silencio. Con una sonrisa, entonces preguntó qué opinaban de su pequeña presentación. Inesperadamente, la diosa de la suerte se acercó, flotando en su dirección. Por un instante, cuestionó su propia actitud, recordando que nunca había vivido algo así en su vida pasada. Luego un mensaje del sistema confirmó el interés de la entidad en él. El sistema reveló que ella estaba intrigada porque nunca había visto a un espadachín afortunado, y el guerrero respondió confirmando que ya le habían dicho eso antes. Al notar que todas parecían interesadas, decidió analizarlas a cada una con calma. En la secuencia, el sistema mostró el elogio del limpiador a su crueldad, algo que él asoció a la matanza de los goblins. Después, el peregrino demostró curiosidad por sus intenciones y recordó que esa constelación solo aparece para futuros santos. Con base en eso, comenzó a sospechar que la aparición del peregrino estaba vinculada a la diosa de la suerte. Pronto recordó que ella era extremadamente popular, incluso entre las demás entidades. La propia diosa entonces lo observó por un instante. Después de eso, le envió un mensaje prometiendo que podría hacer un contrato en el futuro, incluso si escogía otra constelación ahora. Él se dio cuenta del increíble mérito de aquella propuesta, recordando la historia de un arquero que acertaba blancos en el vacío. La historia era sobre Hashimoto Yuki, el arquero de los milagros, cuyos poderes y suerte eran tan grandes que sus hazañas eran consideradas rumores. En ese momento, recordó que los logros del arquero solo fueron posibles gracias a 2 contratos, siendo la diosa de la suerte una de las responsables de lo imposible. Frente a las 3 entidades, el espadachín comentó que necesitaría un tiempo para pensar en la elección. Entonces el sistema informó que ellas insistían en que decidiera su propio destino, mientras ya discutían entre sí. Aunque reconocía el poder de la diosa, sabía que aquella decisión definiría todo su futuro como jugador. Enseguida recordó que en su vida pasada solo una constelación lo buscó después de 10 años de trayectoria. Esa entidad era el estudiante modelo de floración tardía, y su aparición le pareció una salvación en ese momento. Recuerda haberse sentido radiante con la oportunidad, creyendo que tendría un futuro brillante por delante. A pesar de la esperanza, nada cambió en su trayectoria, que continuó igual hasta sus 55 años. En ese punto, entendió que todo se debía a los requisitos absurdos de la constelación, que exigían niveles altísimos para activar sus poderes. Al final de cuentas, fue gracias a esa misma entidad que consiguió la oportunidad de retroceder y recomenzar. De vuelta al presente, decidió que debía ser cuidadoso, asumiendo que no tendría otra oportunidad de volver en el tiempo. Con la decisión en mente, se volvió hacia el peregrino y consideró sus poderes sagrados. Después, miró al limpiador, reflexionando sobre su capacidad destructiva. Por último, encaró a la diosa de la suerte y la opción de escoger el atributo suerte. Frente a una luz intensa, se preparó para anunciar su elección final. Sin dudar, presionó el botón para aceptar la oferta y un aviso del sistema confirmó el contrato con la diosa de la suerte. Enseguida, el sistema informó que el contrato sería válido por 30 años, incluso si moría durante ese periodo. Mientras un ser de otra dimensión observaba el acuerdo, 15 constelaciones amistosas lo felicitaron por la elección. Al mismo tiempo,
3 entidades hostiles declararon que harían de todo para impedir su progreso, dejándolo confundido por tanto interés. Aún así, ignoró la amenaza y decidió seguir adelante con su decisión. Luego extendió la mano hacia la diosa, deseando buena suerte para ambos en aquella nueva alianza. Su mano entonces tocó suavemente la de ella, sellando el pacto entre los dos. Con el contrato firmado, un mensaje del sistema transmitió el elogio de la entidad por su sabia decisión. Enseguida, una nueva ventana de estado apareció mientras ella pedía que eligiera un deseo como efecto del contrato. Frente a las 3 opciones de habilidades extremadamente poderosas, quedó paralizado por un instante sin creer lo que veía. El sistema aún reveló un cuarto efecto extra, y la diosa explicó que todo aquello era resultado de su arduo esfuerzo. Poco después, ella preguntó qué haría con respecto a las ofertas de las otras 2 constelaciones que lo esperaban. El espadachín entonces despidió a los otros 2, afirmando que necesitaba concentrarse en su nueva diosa. Con eso, el peregrino prometió esperar, mientras el limpiador lo amenazó, y él solo rió de la situación. Por último, concluyó que con los nuevos poderes no necesitaría preocuparse por el futuro cercano y que debía calmarse para las próximas oportunidades. Algún tiempo después, finalmente llegó a la sala del jefe final de la mazmorra 101. Allí dentro, inició una batalla intensa contra el enemigo, intercambiando golpes poderosos con la criatura. Mientras tanto, la diosa de la suerte observaba el combate a la distancia. Con eso, el guerrero saltó por encima del monstruo, provocándolo para que luchara con más seriedad. Luego descendió con la espada en alto, listo para asestar un golpe directo en la cabeza del enemigo. El señor Goblin, consumido por la avaricia, bloqueó el ataque con su arma, gritando en respuesta. Enseguida, el monstruo contraatacó con un golpe que él consiguió bloquear usando solo su brazo. Con el ataque defendido, la criatura liberó un aura mientras sus ojos brillaban intensamente. Una notificación del sistema entonces informó que el señor Goblin le había infligido la anormalidad de estado opresión. Incluso con la penalidad, abrió una sonrisa al darse cuenta de que finalmente el efecto había sido activado. Sabía que aquella habilidad no era letal, pero podía reducir forzosamente la voluntad de luchar del objetivo. Aún bajo el efecto del aura, solo susurró la palabra recuperación para activar su anillo. Al instante siguiente, el señor Goblin atacó el lugar donde estaba, rompiendo el suelo con el impacto. Al notar que el ataque falló, la criatura miró a su alrededor, sin entender cómo había escapado. Pronto concluyó que la habilidad no era capaz de detener por completo el movimiento de un objetivo. Entonces comprendió que la habilidad sería útil solo contra enemigos más débiles. En ese instante, el sistema anunció la activación de recuperación, desactivando el efecto de opresión justo a tiempo para que probara su suerte. La criatura giró bruscamente para encararlo, gritando una vez más. Enseguida, esquivó otro intento de opresión y cuestionó si el monstruo realmente creía que aquello funcionaría otra vez. Con eso, activó la habilidad golpe demoníaco, aturdiendo al señor Goblin por exactamente 2 segundos. Con solo 2 segundos de tiempo, acumuló energía para asestar su próximo ataque. Luego lanzó una ráfaga de golpes contra el enemigo, activando otro efecto de aturdimiento por 2 segundos más. Poco después, una ventana del sistema informó que el primer efecto de la habilidad retraso había sido activado, extendiendo el aturdimiento por otros 2 segundos. Entonces aprovechó la brecha para atacar a la criatura. Enseguida, acertó al objetivo y el sistema anunció que el segundo efecto de retraso había sido activado, prolongando la parálisis una vez más. Por último, abrió una sonrisa al notar que el efecto funcionó por segunda vez, mientras el Goblin se desesperaba con la parálisis. Con el monstruo completamente inmovilizado, él asestó el golpe final con su espada. Enseguida, simplemente observó el cuerpo del señor Goblin cayendo frente a él. Tan pronto como el cuerpo se desplomó por completo, el sistema anunció que había concluido la mazmorra pantano sofocante de los goblins. Además, el aviso informó que subió de nivel y obtuvo el título de rango de No me toques. Con la batalla finalmente terminada, se arrodilló en el suelo para revisar los detalles del nuevo título. Mientras recuperaba el aliento, reflexionó sobre los eventos recientes y se preguntó si estaba exigiendo demasiado de su cuerpo. Entonces, la diosa de la suerte apareció y comentó sobre su fortuna, pero él replicó diciendo que la gente asumiría que fue solo habilidad. Con eso, ella estuvo de acuerdo en que la suerte también es una habilidad, y él notó la rapidez con que cambió de opinión. Mientras la entidad afirmaba que todo era gracias a ella, decidió usar sus puntos de estado para aumentar la suerte primero. Al revisar el resultado, se sorprendió al ver que ya estaba por encima de 100, lo que garantizaba un bono en los efectos relacionados. Luego, utilizó su atributo de evasión como ejemplo para explicar cómo funcionaba el bono en la práctica. Enseguida, miró el escudo dejado por el enemigo y recordó que su atributo de suerte aumentaba las tasas de obtención de artefactos. Aún así, comentó con la diosa que aquello no importaba tanto, ya que ella le garantizaba la obtención de ítems de cualquier forma.
Con eso, cuestionó si aumentar la suerte podría influir en el rango de los artefactos obtenidos antes de tocar el escudo. Y entonces, comenzó la sincronización de maná con el escudo de Kutnis, llevándolo a concluir que su nueva constelación sería mucho más agitada que la anterior. Algún tiempo después, el cazador Shin Sang-yun llegó al área de misiones ubicada cerca de la estación Hamsil. Allí dentro, una funcionaria negó firmemente la petición que él acababa de hacer. Sin embargo, intentó explicar que tenía sus propios planes, pidiendo que reconsiderara la decisión. Aún así, ella se mantuvo firme en su posición, afirmando que no podría dejar que eso lo detuviera. La escena entonces retrocedió 2 horas antes, cuando estaba conduciendo en la autopista de Onam. Mientras seguía el viaje, comentó que por suerte había conseguido arroz y kimchi para comer en el camino. De repente, el coche comenzó a temblar y a soltar humo por el capó sin ningún aviso. Enseguida, varias luces de advertencia se encendieron en el tablero mientras intentaba entender lo que sucedía. Con el vehículo fallando, se dio cuenta de que necesitaría un nuevo transporte y un lugar donde mudarse pronto. Así, reflexionó que su vida actual lo dejaba vulnerable, concluyendo que no podría seguir viviendo con miedo constante. Para facilitar el proceso, consideró la idea de comprar equipos usados para complementar los artefactos que ya poseía. Entonces, guardó silencio por un momento, procesando toda la situación. Con eso, llegó a la conclusión de que necesitaba dinero para resolver todos esos problemas. Pronto, entendió que necesitaba mucho dinero y que solo había un lugar donde podría conseguir esa cantidad. Recordó que, con el surgimiento del sistema, también fueron creadas las misiones y una organización para gestionarlas. Así, decidió que obtendría lo que necesitaba dentro del sistema controlado por la Asociación de Jugadores. Enseguida, aceleró su coche en dirección a la arena de misiones, decidido a llegar lo más rápido posible. De vuelta al presente, la funcionaria insistía en que eligiera una mazmorra apropiada, ya que ni siquiera poseía un rango. Aún así, el cazador intentó argumentar que confiaba en sus habilidades y que un área de bajo nivel sería una pérdida de tiempo. Con eso, la recepcionista comenzó a llorar, rogándole que fuera a una región más baja y evitara el mismo destino de otros jugadores. A pesar de la súplica, él se mantuvo firme en su decisión, decidido a no retroceder de su objetivo. De repente, una mujer se acercó y preguntó cuál era el problema, dejando a la funcionaria sin reacción. Entonces, una ventana del sistema la identificó como Kim Miso, una jugadora de nivel 100 de la Gremio Eden. Él inmediatamente la reconoció como la famosa tiradora de la devastación. Pronto recordó que ella fue la primera jugadora en alcanzar el nivel 100 y era hija del presidente de Shinsun Biotechnics. Además, recordó que Kim Miso, junto con la asesina Sintaeri y también el espadachín Chojino, uno de los más grandes del país, eran miembros del mismo gremio. Así, entendió que aquella mujer era hija del accionista mayoritario de la corporación detrás del Gremio Eden. Kim Miso entonces se acercó y comentó que nunca lo había visto por allí antes. Enseguida, le preguntó sobre su interés en una misión de nivel 100, y él simplemente respondió que necesitaba el dinero. Mientras otros jugadores cuchicheaban sobre su actitud, él escuchó todo en silencio. Con eso, la arquera lo advirtió sobre el desafío de la misión, y él solo confirmó que ya conocía los riesgos. Pronto justificó su decisión con el lema de alto riesgo, alto retorno. Entonces, recordó una vez en su vida pasada en la que fue rechazado al intentar entrar en su grupo. Kim Miso pronto le preguntó si sabía que la misión no permitía la entrada de jugadores en solitario. En ese momento, se dio cuenta de su error, recordando que la prohibición solo sería levantada en 4 años. Incómodo, se disculpó diciendo que debía haber leído mal el anuncio y agradeció por la información antes de darse la vuelta. Al ver la situación, la tiradora esbozó una sonrisa y decidió hacer una propuesta. Enseguida, lo invitó a ir junto con ella en la misión, dejándolo sorprendido. La oferta dejó a los demás jugadores impactados, sin entender el motivo de la invitación. Incluso sin saber qué tramaba, él preguntó cuál era la condición para la invitación. Ella entonces respondió que solo quería ayudar a un compañero jugador, pero él admitió que tenía dificultad para confiar en la gente. Sin embargo, Kim Miso afirmó que no había condiciones, pero que en su lugar, él debería hacerle una promesa. Con una mirada seria, le advirtió que si la decepcionaba, tendría que pagar por ello. Aún así, también prometió que se disculparía sinceramente si él probaba su valor, y él solo asintió. Con una leve sonrisa, percibió que ella solo quería ponerlo a prueba. Pronto, recordó la enorme influencia de ella, que iba más allá del juego y podía acabar con la carrera de cualquiera que considerara solo un jugador lleno de confianza. Con eso, la encaró y sugirió que partieran de inmediato, aceptando el desafío que había sido propuesto. Así, Kim Miso se despidió de su conductor y avisó que podría tardar, mientras él confirmaba que estaría esperando. Ese día, constató que la mayoría de los miembros de su gremio estaban ocupados y que necesitaría nuevos compañeros. Por coincidencia, la arquera tenía una razón específica para necesitar un grupo en ese preciso momento.
Resulta que las regulaciones sobre el tamaño mínimo de un equipo para misiones eran un gran inconveniente para ella. Fue en ese instante que notó a un jugador lleno de confianza discutiendo con la funcionaria y se interesó en la situación. Ante la escena, su interés en él solo aumentó. Luego, preguntó a la recepcionista cuál era la misión que Shin Sang-yun estaba intentando aceptar. Tan pronto como apareció la pantalla, la funcionaria señaló los detalles y la joven reaccionó sorprendida. Pronto vio que se trataba de una misión de defensa contra 300 monstruos, con nivel recomendado de 100. Este tipo de misión exigía la eliminación de todas las criaturas, siendo recomendado un grupo de 4 personas. Volviéndose hacia él con una sonrisa, Sang-yun le preguntó si estaba nerviosa. La arquera pareció confundida por un instante, pero pronto comentó que él no parecía en absoluto preocupado. Con eso, sugirió que podrían esperar a más gente, como un tanque u otro atacante a distancia. De repente, sostuvo su mano. Enseguida, la guió hasta la pantalla y aceptó la misión, diciendo que no había ningún problema. Entonces, una explosión de energía azul marcó la partida de ambos, mientras los demás jugadores observaban. Preocupada, la funcionaria esperaba que nada sucediera, ya que Miso iba con él. Enseguida, uno de los jugadores preguntó si tendrían éxito, pero otro dudó que un novato pudiera vencer. Aún así, uno de ellos argumentó que la jugadora más joven de rango A no sería tonta. La conversación entonces se centró en el nuevo sistema de clasificación de la asociación, creado para evaluar la fuerza más allá del nivel. El primer criterio para la clasificación era el número de mazmorras completadas por un jugador. El segundo criterio se basaba en el sentido de batalla general de cada uno. Con eso, se reveló que Kim Miso alcanzó el rango A solo por su sentido de batalla, confundiendo a uno de los presentes. La explicación era simple: la clasificación A indicaba que existían monstruos aún más fuertes que ella. Aún así, el jugador más atento recordó que lo más importante no era eso. El punto principal era que Shin Sang-yun acababa de entrar en la mazmorra con ella, lo que los demás concluyeron como pura suerte. Fueron entonces transportados a la misión de defensa, en una ciudad bajo un cielo nocturno y agitado. Posicionada en la cima de un edificio, la arquera se preparaba con su arco en manos. Así, decidió que asumiría la responsabilidad de sus palabras y lo ayudaría si el peligro se volvía real. Mientras tanto, Sang-yun esperaba tranquilamente en medio de la calle vacía. Aún así, ella esperaba que él aprendiera una lección con esa oportunidad. 30 minutos antes, el cazador le pidió que no interviniera a menos que él solicitara ayuda, prometiendo un 5% de la recompensa. Al darse cuenta de que no estaba imaginando cosas, lo escuchó reafirmar que el acuerdo era muy bueno para ella. Así, Kim Miso lo confrontó, diciendo que era imposible que él pudiera lidiar con 300 monstruos solo. Luego, argumentó que la misión era difícil incluso para ella, que ya estaba en nivel 100. Entonces, quedó en silencio por un instante, aún sorprendida por la confianza de él. Con una sonrisa, Sang-yun simplemente le dijo que esperara y viera lo que pasaría. Enseguida, la arquera propuso recibir un porcentaje extra por cada monstruo que él no consiguiera derrotar, pero él le advirtió que no ganaría nada si 95 de ellos pasaban. De vuelta al presente, el primer lobo monstruoso apareció en la carretera y gruñó. Ante la amenaza, el cazador afirmó que el acuerdo de ella no se concretaría y clavó la espada en el suelo. Enfrentando a la criatura, declaró que se encargaría de todos ellos solo. Pronto, 3 lobos avanzaron de una vez hacia él. Observando desde arriba, Miso no pareció entender la escena. Con un único movimiento rápido, Sang-yun blandió su espada y cortó a las 3 criaturas en el aire. Luego aterrizó mientras los monstruos se deshacían en partículas detrás de él. Con una sonrisa, comentó sobre los sonidos que hacían las criaturas al morir. Mientras tanto, la arquera lo observaba y se dio cuenta de que sus golpes no tenían falla alguna. Su postura enfatizaba el alcance superior, creando un equilibrio perfecto que Cho Hino siempre mencionaba. Además, evitaba movimientos innecesarios y abatía múltiples enemigos con cada ataque. Aún así, ella aún creía que tenía mucho que mejorar. Después de todo, la cantidad de monstruos era enorme y no era algo que un jugador de nivel 17 pudiera enfrentar. El espadachín simplemente giró el rostro con una leve sonrisa. De repente, Miso notó que había algo extraño en el comportamiento de todos los monstruos. Enseguida, la habilidad de Monba se activó y los lobos a su alrededor quedaron inmóviles. Con los ojos abiertos de par en par, se preguntó si él los había aturdido con una habilidad. Asustada, dio un paso adelante y casi cayó desde la cima del edificio. Mientras perdía el equilibrio, más monstruos eran abatidos al fondo. Tan pronto como se recuperó, tuvo la certeza de que él había usado una habilidad de aturdimiento. El efecto duró 4 segundos, más que el de Cho Hino, dándole tiempo suficiente para derrotarlos a todos. Mientras trataba de entender quién era, Sang-yun continuaba cortando a los lobos paralizados con facilidad. En medio de la batalla,
algo inesperado llamó la atención del espadachín. Tan pronto como lo notó, uno de los lobos que no fue aturdido avanzó directamente contra él. Incluso con varios lobos derrotados alrededor, una nueva presencia finalmente se reveló en el campo de batalla. Con una sonrisa confiada, identificó a la criatura que estaba esperando. Inmediatamente, el lobo negro apareció en medio del aura y avanzó con ferocidad. La criatura abrió la boca en un rugido, liberando su energía. A pesar de nunca haber enfrentado al lobo negro en el pasado, la criatura le parecía extrañamente familiar. De repente, una notificación del sistema informó que estaba bajo el mismo efecto de aturdimiento que él había usado. Enseguida, la onda de energía púrpura se extendió por toda el área, alcanzando todo alrededor. Sin embargo, la arquera fue protegida por el artefacto que la libró del efecto negativo. Con eso, se dio cuenta de que el lobo negro también podía usar la habilidad de aturdimiento. Entonces, se preparó para actuar, notando que lo criticaba precisamente mientras corría peligro. Mientras se preocupaba, apareció una nueva notificación, informando que el efecto de aturdimiento había sido desactivado por recuperación. Inmediatamente, el espadachín se liberó de la parálisis con una explosión de energía. La postura firme, el aturdimiento prolongado y la recuperación instantánea la dejaron sin entender cómo era posible. Miso apenas podía creer que un jugador de nivel 17 también tuviera la habilidad de desactivar efectos negativos. Tan pronto como se liberó, avanzó contra el lobo negro y preguntó si la criatura estaba sorprendida. Aprovechando la confusión del monstruo, se deslizó por debajo de él y clavó la espada en su cuerpo. La breve vacilación de la bestia fue la brecha que utilizó para perforarla con la hoja. Con eso, finalizó con un movimiento preciso. Mientras gemía, la criatura parecía paralizada, como si estuviera bajo el efecto de aturdimiento. Pronto, el lobo negro cayó derrotado en medio de la carretera. El cuerpo del monstruo se desplomó sobre él, quien se quejó por haber ensuciado su ropa. Incluso cubierto, declaró que, ya que estaba sucio, podría divertirse un poco más. Desde lo alto del edificio, la arquera observaba toda la escena en silencio. Con una sonrisa, preguntó en voz alta, ¿quién demonios es ese hombre? La notificación del sistema mostró que 299 monstruos ya habían sido derrotados. Como resultado, subió de nivel varias veces y obtuvo el título sin miedo, que lo protegía de efectos negativos de los monstruos lobo. Luego, se levantó del medio de los cuerpos de las criaturas. Desde lo alto, la arquera continuaba observando cada movimiento suyo en silencio. Sandyun entonces miró en su dirección, notando que ahora parecía confiar en sus habilidades. Con la espada en mano, se preparó para lo que llamó el gran final de la misión. Enseguida, el jefe final apareció frente a él, quien lo enfrentó y preguntó si la criatura estaba lista. El enemigo, identificado como el Señor de los Lobos de Luna Llena, rugió con toda su fuerza. Inmediatamente, atacó con sus garras en un golpe devastador contra el suelo. Él saltó para el ataque, recordando que la especialidad de la bestia eran los ataques irregulares. Entonces reveló que, tras 30 años, todos los patrones de ataque de la criatura ya habían sido analizados. Con eso, predijo el movimiento y clavó la espada directamente en el ojo del monstruo. Una notificación informó que su habilidad de Mombas falló debido a la resistencia del jefe, lanzándolo hacia atrás. Al ver la escena, Miso lo llamó loco, destacando su capacidad de desactivar el aturdimiento. Además, podía manejar la espada pesada con una facilidad impresionante, bloqueando el ataque de la criatura. El Señor de los Lobos avanzó con una mordida poderosa, pero él la bloqueó con la hoja. Incluso bajo presión, se mantuvo firme y empujó a la bestia hacia atrás. Con un nuevo rugido, el monstruo intentó atacar nuevamente con ferocidad. Enseguida, detuvo el golpe de garra de la criatura, creando un impacto de chispas. La arquera se dio cuenta de que también conocía todos los patrones de ataque irregulares del jefe. Quedó claro que ya sabía todo, como si lo hubiera enfrentado innumerables veces. Al observar la escena, notó otro detalle en la batalla. Con una sonrisa, el espadachín dejaba claro que su actitud era para probar su fuerza directamente frente a ella. Miso entonces sonrió de vuelta y preguntó en voz alta quién era realmente. El impacto del enfrentamiento lo hizo deslizarse por la reja del puente, creando chispas en el proceso. Tras aterrizar, notó que la batalla estaba tomando más tiempo del esperado. Sin más trucos para impresionarla, ya debería estar cansado a esa altura. Aún así, la criatura saltó para un nuevo ataque, mientras él se cuestionaba sobre la energía de ella. Con su vida peligrosamente baja, temió que pudiera desmayarse antes que la criatura. De repente, algo llamó su atención en medio del combate. Durante el ataque, reconoció inmediatamente aquel patrón específico de la bestia. El monstruo usaba su golpe fuerte como cebo, preparando un ataque perforante como contraataque. Con eso, se esquivó de la embestida característica que ya había acabado con la vida de incontables jugadores. Ante la situación, decidió que era hora de usar una habilidad que aún no había mostrado en combate. De repente, logró acertar un golpe que cortó una de las patas del lobo. Sin dudar, la criatura comenzó a concentrar más energía en su pata para un nuevo ataque. Desde lo alto,
Kim Miso quedó completamente paralizada al ver la escena. Entonces, el impacto del golpe lo lanzó violentamente hacia atrás. Con el choque, ella cayó de rodillas al suelo del edificio. Enseguida, gritó el nombre de Sang-Yun, dándose cuenta de que no tenía derecho a considerarse jugadora. Aunque él hubiera demostrado tanta fuerza, entendió que había bajado la guardia y permitido que eso ocurriera. Mientras se culpaba, una misteriosa luz verde comenzó a envolverla completamente. Sorprendida, miró la luz sin entender su origen. En ese instante, una notificación reveló que el escudo de Kutnis absorbido por él se había desintegrado en cenizas para siempre. Con la destrucción del objeto, se obtuvo el efecto especial sacrificio, convirtiendo todo el daño en curación y restaurando su vida al máximo. En un flashback, Shin Sang-Yun analizó la habilidad sacrificio y se dio cuenta de que necesitaría elegir una parte del cuerpo para aplicarla. Así, apareció una ventana del sistema, exigiendo que seleccionara uno de 16 puntos específicos de su cuerpo. Aunque consideró la espalda como una opción más segura, notó que la elección era más compleja. Como la espalda estaba dividida en 4 partes, concluyó que sería ineficiente y decidió seleccionar la parte frontal. De vuelta al presente, la energía verde confirmó que la habilidad funcionó, restaurando su vida al máximo. Totalmente recuperado, se levantó y provocó a la criatura, diciendo que si hubiera errado el objetivo por poco, habría sido el fin. Luego, utilizó Demon Bass nuevamente y vio que, esta vez, el monstruo estaba completamente paralizado. Sucede que al cortar el brazo derecho de la criatura, finalmente logró romper su resistencia al aturdimiento. Sosteniendo su espada, Sang-Yun se preparó para probar su suerte hasta el final. Mientras tanto, Kim Miso finalmente descendió del edificio y aterrizó en la carretera con su abrigo en manos. Con la criatura paralizada, el espadachín la finalizó, notando que su habilidad solo funcionó en el tercer intento. De pie sobre el cuerpo del jefe, consideró el resultado suficientemente bueno mientras ella se acercaba. Entonces, se giró y comentó que finalmente ella había llegado a su encuentro. Kim Miso se detuvo frente a él, sosteniendo el abrigo que había sido dejado atrás. Con un suspiro, dijo que él podría haber avisado sobre la habilidad de curación, pues realmente pensó que estaba perdido. Enseguida, preguntó cómo conocía todos los patrones de ataque del monstruo, cuestionando si estaba viviendo una segunda vida. Después, comentó que, a pesar de haber conocido incontables jugadores, él fue el primero en sorprenderla de esa manera. Con eso, comenzó a decir que era como si algo estuviera ocurriendo, pero se interrumpió en medio de la frase. Finalmente, con una sonrisa, Shin Sang-Yun la desafió a completar lo que estaba a punto de decir. Así, de pie junto al monstruo derrotado, el joven repitió la pregunta para ella. Después de un momento de vacilación, la chica notó una extraña presión en el aire y finalmente respondió. Con eso, dijo que era como si estuviera observando a un jugador de alto rango en acción. Al escuchar la respuesta, él se sintió aliviado de que ella no hubiera pensado en la posibilidad de una regresión. Luego, ella preguntó si él planeaba finalizar al jefe de la misión. La criatura todavía estaba viva, atrapada por la espada y emitiendo un sonido bajo. Entonces, girándose hacia el monstruo, el guerrero se disculpó por la distracción y prometió acabar con eso. Tras el golpe final, recibió el título de rangos de confrontación, que aumenta sus estadísticas en combates aislados. Mientras analizaba su primer título de rango C, la compañera comentó que parecía haber recibido la recompensa. Con una sonrisa, ella preguntó si él ya sabía que podría completar la fase solo, y él confirmó que sí. Aún así, la chica pareció un poco escéptica ante su respuesta. Poco después, admitió que solo logró ganar gracias a su artefacto, pero él argumentó que conseguir buenos objetos también es una habilidad. Ella agradeció el elogio con una sonrisa discreta. Aún así, reveló que su artefacto costaba más de 200.000 millones, haciendo la comparación con su espada común injusta. Con leve ironía, el joven sugirió que aprovechara la oportunidad para probar los efectos de su nuevo título, dejándola confundida. En ese instante, una notificación confirmó que el título confrontación había sido activado, ya que era la única persona cerca. Con una risa, se acercó a él, lo que canceló inmediatamente el efecto del título. Poco después, avisó que necesitaría ir primero a llamar a sus cargadores y recoger todo el botín. Mientras la observaba, él concluyó que había logrado causar una buena impresión en ella. De repente, ella se volvió y dijo que renunciaría a su parte del 5% de la recompensa, dejándolo sorprendido. Aunque protestó diciendo que era injusto, la chica insistió para que no rechazara la oferta. Con una sonrisa, explicó que eso era una inversión en él, ya que tendrían otras oportunidades de trabajar juntos. Tras despedirse e irse, él concluyó que realmente no podía bajar la guardia cerca de ella. Con todo resuelto, se volvió para recoger su recompensa, que brillaba en el suelo. La recompensa era la piedra de la luna azul, un accesorio de platino que aumentaba vida, maná y suerte. Entonces comenzó a temblar de pura emoción con el objeto en manos. Con un grito de celebración, festejó por finalmente haber conseguido un artefacto de platino.
Agachado, sostuvo la piedra, pensando que con su valor finalmente podría comprar un apartamento. Poco después, apareció una notificación de la diosa de la suerte, pero él respondió que eso era resultado de su propia suerte. Luego, otra constelación protestó contra su suerte y el sistema propuso expulsar a la diosa, dejándolo confundido con la situación. Aún así, la diosa de la suerte solicitó una votación entre las constelaciones, que rápidamente empezó a inclinarse a su favor. Finalmente, con la decisión unánime, la otra constelación fue expulsada del sistema, para satisfacción de la diosa. Entonces, sosteniendo la piedra, solo comentó que había olvidado lo popular que era. Luego, decidió absorber el artefacto, notando su efecto especial que aumentaba la regeneración de maná y vida 5 veces. Con eso, concluyó que se volvería invencible contra aquellos monstruos bajo la luna, mientras la sincronización con la piedra comenzaba. Poco después, un portal azul se abrió en el vestíbulo del área de misiones. Envuelto en energía, Shin Sang-yun atravesó el portal de regreso al lugar. Al regresar, notó algo inesperado frente a él. Una multitud de jugadores estaba reunida en el vestíbulo, todos observando y comentando sobre él. En ese momento, un jugador preguntó a la empleada si realmente había limpiado la mazmorra, mientras otro confirmaba que Kim Miso no tendría motivo para mentir. Poco después, la propia Kim Miso apareció y dijo a la empleada que no se preocupara por la situación. Ella la defendió, explicando que todos habían hecho lo mejor para impedirlo, como era de esperarse. Luego, un hombre a su lado sugirió que la empleada observara bien a Shin Sang-yun, pues se volvería un rostro común allí. Al escuchar la conversación, el joven se sintió un poco mal por la empleada que casi había sido olvidada. De repente, reclutadores de varias guildas lo rodearon, ofreciendo contratos para que se uniera a ellos. Sin embargo, Kim Miso intervino rápidamente y dijo a los reclutadores que él tenía asuntos que tratar con ella. Uno de los hombres preguntó si la Guilda Eden también estaba interesada, y ella confirmó con una sonrisa. Aunque sin entender su plan, Shin Sang-yun estuvo de acuerdo y la acompañó lejos del alboroto. Poco después, ambos partieron juntos en una limusina. Dentro del auto, recibió la notificación del depósito de 500 millones de won de la recompensa de la misión. Luego, Kim Miso comentó sobre la rapidez del pago, mientras él miraba satisfecho su celular. Ella explicó que todo era más rápido gracias a los cargadores de rango A y a su propia influencia. Con eso, el joven agradeció que ella se hubiera encargado de todo. De repente, su tono cambió a uno más serio y lo llamó formalmente. En ese instante, se activó una barrera dentro del vehículo, cambiando el ambiente a un modo secreto. Al ver el cambio, él confirmó para sí mismo que siempre había intenciones ocultas detrás de actos de amabilidad. Con eso, Kim Miso dijo que iría directo al grano. Luego, lo invitó formalmente a unirse a la Guilda Eden, pero Shin Sang-yun permaneció en silencio por un momento frente a la propuesta. Así, Kim Miso interpretó su actitud como confianza y reforzó que la Guilda Eden es conocida como un paraíso. Mientras la observaba, el joven confirmó para sí mismo que ya esperaba esa situación. Entonces, recordó cómo, antes de la regresión, pertenecía a una pequeña guilda que lo acogió cuando no tenía a dónde ir. Por consecuencia, la memoria lo llevó al incidente que resultó en la destrucción de todos sus antiguos compañeros. Con ese recuerdo, concluyó que a su ritmo de crecimiento actual, actuar solo era la mejor opción para no verse limitado. Pero cuando comenzó a rechazar la oferta, la chica lo interrumpió y preguntó si planeaba crear una guilda en solitario. Sorprendido por su deducción, el regresor se quedó sin reacción por un instante. Frente a su expresión, la hija del presidente comentó sobre su propia perspicacia y le recordó su origen en una gran corporación. Además, añadió que con sus habilidades, deducir su plan no había sido difícil. Luego, la joven destacó que lo más importante era que solo ella sabía de ese plan en ese momento. No obstante, Sang-yun se dio cuenta de que ella ya sabía todo, pero aún así puso sus cartas sobre la mesa y mostró un interés genuino. Al entender la jugada, reconoció que esa negociadora astuta acababa de crear una relación de beneficio mutuo. Poco después, la escena cambió a la ciudad de los jugadores C, cerca de la estación Hamsil. Allí, una mujer confirmó los detalles de un contrato con un depósito de 100 millones y un alquiler mensual de 5 millones. Entonces, el joven comentó sobre el valor intimidante, mientras la corredora respondió que había conseguido un gran trato. Tan pronto finalizó el acuerdo, la mujer se despidió y le dijo que llamara si necesitaba algo. Tras su salida, notó lo rápido que todo se había resuelto y atribuyó el hecho a la suerte. Ahora, sus pocas pertenencias estaban apoyadas en un rincón del nuevo apartamento. Luego, se acercó a la ventana para observar la vista. Al abrirla, constató que muchas cosas habían sucedido en un corto periodo. Pronto, su mente lo llevó de vuelta a la regresión y a los días confusos en los que intentó entender la situación sin éxito. Al principio, no sabía cómo proceder, hasta que su forma de pensar cambió completamente, y una sensación que había olvidado comenzó a regresar. Con eso, la sangre empezó a fluir por su cuerpo, aunque aún no hubiera hecho nada. Al cerrar el puño, percibió la juventud que ahora poseía. Aún así,
los recuerdos del pasado le recordaron que esa oportunidad en sus manos no le permitiría quedarse quieto. Por eso, juró que esta vez viviría de forma diferente, no patéticamente como antes. Con esta nueva determinación, comenzaron a surgir oportunidades de crecimiento, y la escena volvió a la heredera conversando con el periodista Park Jeong-min. Pronto, el joven reconoció que ella hablaba con un famoso periodista de rango S de la revista The Player. Al otro lado de la línea, el periodista confirmó conocer la presencia del regresor y comentó que el lugar estaba agitado. Mientras el periodista comenzaba a elogiar al jugador, la joven pidió que fuera directo al grano, pues todos a su alrededor la miraban. Poco después de que la llamada terminó, el coche llegó a su destino en la ciudad. Al agradecer por el viaje y salir del vehículo, el joven regresor fue llamado de nuevo por la heredera. Con eso, ella lo invitó a explorar una puerta no confirmada en un equipo libre de hasta 4 jugadores de nivel 120 o inferior. Antes de que pudiera terminar la frase, el joven aceptó la invitación de inmediato. Frente a su reacción, la chica comentó cómo rechazó fríamente la oferta de la guilda. Luego, ella lo cuestionó por estar tan emocionado con la puerta, y él confirmó que era su oportunidad de finalmente entrar en una. Así, quedó claro que las mazmorras son lugares fijos, con entradas, salidas y patrones predecibles, mientras que las puertas se describieron como lugares dinámicos, donde entradas, salidas e incluso los monstruos pueden cambiar durante la exploración. Al fin y al cabo, la regla del mundo de los jugadores es clara: cuanto mayor es el peligro, mayor es la recompensa. Además, las puertas no confirmadas ofrecen un sistema de bonificación que garantiza un artefacto de alto nivel la primera vez. Por consecuencia, la conclusión del joven fue que ella solo podría haber conseguido el artefacto lobo negro, que ignora aturdimiento, en una de esas puertas. Entonces, la chica avisó que lo contactaría con información detallada y que hablarían mucho a partir de ahora. Para su sorpresa, ella extendió un dispositivo y le pidió que colocara su número, pero al tomarlo, terminó viendo la pantalla de bloqueo, que mostraba una foto conmemorativa. Rápidamente, la heredera se disculpó y explicó que se había confundido al intentar abrir la pantalla para que él escribiera el número. Mientras ajustaba el dispositivo, murmuró para sí misma que su mente estaba hecha un caos. Por eso, el joven simplemente la observó en silencio. De vuelta al apartamento, concluyó que ella parecía tener sus propios problemas, al igual que cualquier jugador. Pronto, recordó su propio pasado, uno que nunca podría ser discutido abiertamente. Con eso, se preguntó qué pasaría si alguien descubriera su regresión. Y entonces, la figura encapuchada sosteniendo un libro surgió en su mente. Se preguntó qué estarían haciendo esas personas ahora. Incluso tras tantos años juntos, admitió que le gustaría poder ver sus rostros al menos una vez. Mientras tanto, en la sala VIP de la Guilda Eden, la joven estaba sentada frente a un hombre. El individuo se quejó de que ella solo estaba enfocada en el dispositivo, esperando un contacto en lugar de conversar. En respuesta, explicó que estaba intercambiando mensajes con el regresor para prepararse para una puerta. Incluso con la negación de ella, el hombre continuó, mencionando que él podía mantener el aturdimiento y aún rechazó la oferta de la guilda. Así, le advirtió que comenzara a preocuparse por sí misma, pero ella no entendió el motivo del aviso. El sujeto rió fuerte cuando la heredera afirmó que la esgrima de ese joven era impresionante, quizás incluso mejor que la suya. Con eso, Ho Hino, el jugador de rango S y nivel 700, respondió que, independientemente del caso, compararlo con él era un exceso. La escena luego cambió al campo de entrenamiento 4-3 en Hamsil. En el lugar, el joven regresor atendió una llamada de la heredera para discutir la aparición de la puerta. Ella confirmó tener tiempo e informó sobre una puerta no confirmada cerca de la estación Chunni, enviándole los datos ya investigados. Mientras pedía un momento para verificar la información, Jung Daek-jung observaba a distancia. Al leer los detalles, el joven no ocultó su sorpresa. La pantalla del dispositivo mostraba información sobre el jefe intermedio de la puerta, Cerbero, un monstruo de 3 cabezas. Con eso, se dio cuenta de que tendría la oportunidad de usar su nueva habilidad pasiva que impedía que los monstruos caninos lo atacaran. Tras agradecer por la noticia, Daek-jung se quejó de haber sido llamado solo para verlo atender una llamada. Un hombre cercano se disculpó de inmediato con el capitán, pero Daek-jung lo corrigió, diciéndole que lo llamara por su nombre, ya que el regresor ahora era una celebridad. Ante el comentario, el joven minimizó la situación, y Daek-jung presumió que todavía no había recibido la llamada. Sin entender de qué se trataba, vio al capitán extender su propio dispositivo. La pantalla mostraba un artículo de portada en la revista The Player sobre él, y Daek-jung lo declaró famoso. En shock, el joven preguntó qué era eso, mientras el otro lo animaba a tomar su dispositivo que debía estar lleno de llamadas. Al tomarlo y ver las notificaciones, se quejó de no querer estar en la primera página y de no haber sido avisado. Entonces, Jung Daek-jung preguntó si todos los que lo conocían ya estaban llamando, pero el joven respondió que aún no era el caso.
Al decidir que atendería las llamadas después, fue directo al asunto con el capitán. Con eso, preguntó sobre el objeto que habían acordado, y Dae-jung le mostró una bolsa. Tan pronto agradeció la entrega, escuchó el recordatorio de que eso no sería gratis. Entonces cuestionó por qué el joven quería sus artefactos antiguos en lugar de simplemente comprar nuevos. Frente a la excusa de que era para admirar la historia, Dae-jung no pareció convencido. El regresor se rió y explicó que era solo una superstición, sin poder revelar que los objetos antiguos tenían una tasa de absorción mejor. En ese momento, se acercó una mujer y se disculpó por el retraso. Justificó que tuvo problemas para estacionar y preguntó si podían comenzar la evaluación. Cuando él preguntó quién era, Dae-jung la presentó como la evaluadora que ayudaría con su acuerdo. Luego, el capitán lo abrazó y dijo que la había traído solo para asegurar que ambos tuvieran un acuerdo justo. La evaluadora entonces inició su trabajo, haciendo que los artefactos emitieran energía. Pronto, el proceso terminó y una notificación del sistema confirmó que la evaluación del artefacto había concluido. La mujer respiró aliviada al terminar su tarea. Con eso, informó que el acuerdo sería justo para ambos, mientras Dae-jung confirmaba que solo quería asegurarse. Antes de finalizar el acuerdo, el capitán empuñó su espada e hizo una solicitud al joven regresor. Él pidió que evaluara sus habilidades con el arma. Con eso, el joven intentó negarse diciendo que no era lo suficientemente bueno, pero Dae-jung insistió en que dejara la humildad. Y hola a todos. ¿Les gustó la historia? A mí me encantó. Si quieren seguir la próxima parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un like. Nos vemos en la próxima historia, chicos.